Mi esposa me envió un mensaje de texto. Estoy trabajando hasta tarde. Feliz cumpleaños. Pero yo estaba sentado justo detrás de ella, viéndola sostener la mano de otro hombre. Cuando me puse de pie, un extraño me hizo retroceder. Mi esposa me envió un mensaje de texto a las 6:12 en mi cumpleaños. Trabajando hasta tarde esta noche. Feliz cumpleaños. En ese exacto momento, yo estaba sentado justo detrás de ella en un restaurante de carnes con poca luz en Oakbrook, mirando más allá del borde de mi menú mientras ella cruzaba la mesa y ponía su mano suavemente sobre la de otro hombre. No casualmente, no cortésmente, de la forma en que alguien lo hace cuando lo ha hecho 100 veces antes. Por unos segundos, pensé que podría estar equivocado. Los restaurantes juegan malas pasadas con los reflejos y los ángulos. La luz de las velas convierte a los extraños en formas familiares. Pero entonces ella se rió. Vanessa tiene una risa muy específica. Corta, cálida, un poco entrecortada al final. El tipo de risa que solía escuchar en habitaciones llenas de gente cuando éramos más jóvenes. No la había escuchado dirigida a mí en mucho tiempo. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. El piso debajo de ella hizo un suave sonido de raspado contra la madera. Mis manos ya se estaban moviendo antes de que mi cerebro hubiera decidido qué hacer. Solo sabía una cosa. Necesitaba caminar hacia allí. Necesitaba ver su rostro cuando se diera cuenta de que yo había visto todo. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos completos, una mano atrapó la manga de mi chaqueta. No agresivamente, solo lo suficientemente firme para detenerme. Espera, dijo en voz baja la voz de un hombre a mi lado. Me volví sorprendido. Parecía tener poco más de 60 años, tal vez un poco mayor, cabello gris cortado al ras, un suéter azul marino en lugar de un traje, como alguien que había dejado de preocuparse por impresionar a la gente hace mucho tiempo. Frente a él había un vaso de bourbon que solo estaba a medio terminar. Sus ojos pasaron de mí hacia la cabina al otro lado del salón, hacia Vanessa y el hombre sentado con ella. El verdadero espectáculo, dijo con calma, apenas comienza. Hasta ese momento, mi cumpleaños se estaba perfilando exactamente como lo esperaba. Tranquilo, ordinario. Vanessa había enviado un mensaje de texto más temprano esa tarde diciendo que el trabajo se estaba retrasando. Algo sobre una cena con un cliente que no se podía mover. Añadió el feliz cumpleaños casi como una idea de último momento. 18 años de matrimonio y esa era la celebración. Para ser honesto, no estaba sorprendido. Los últimos 2 años habían reorganizado lentamente nuestras vidas en formas que eran difíciles de nombrar pero imposibles de no sentir. Vanessa viajaba más, tomaba más llamadas en otras habitaciones, comenzó a describir partes de su vida como cosas en las que yo no estaría interesado. Cuando has estado casado el tiempo suficiente, la distancia no llega de una vez. Entra a la deriva como la niebla. Notas que lentamente se traga partes de lo que solía ser claro. Así que en lugar de sentarme solo en casa esa noche comiendo sobras de comida para llevar, conduje hasta Oakbrook. Hay un restaurante de carnes allí que siempre me ha gustado. El tipo de lugar con paredes de madera oscura, iluminación baja y el suave tintineo de vasos que hace que incluso los extraños parezcan pertenecer a la misma historia. El estacionamiento estaba casi lleno. El interior olía a mantequilla de filete a la parrilla y perfume caro. Las parejas se inclinaban el uno hacia el otro a través de mesas iluminadas con velas. Alguien cerca del bar se rió a carcajadas por un trato comercial. Suave jazz flotaba a través de altavoces ocultos en el techo. Cuando la anfitriona preguntó cuántos eran, dije que solo uno. Ella me dio la pequeña sonrisa compasiva que la gente guarda para los hombres que comen solos un viernes por la noche. Ella me sentó cerca de la parte trasera del restaurante, 2 mesas detrás de Vanessa. Ni siquiera la noté al principio. Estaba mirando el menú, decidiendo si pedir algo decente o solo una bebida cuando esa risa flotó por la habitación. ¿Su risa? Mi cabeza se levantó automáticamente, y allí estaba ella. Vanessa estaba sentada en una cabina en la esquina con la espalda parcialmente vuelta hacia mí, su cabello oscuro cayendo sobre un hombro. Frente a ella estaba sentado un hombre que nunca había visto antes. A finales de sus 50 años, tal vez. Bien vestido,
postura segura, el tipo de hombre que parecía cómodo en cualquier lugar donde se estuviera discutiendo sobre pesos. Por un momento, mi cerebro se apresuró a dar una explicación. Cena de clientes, colega de trabajo, consultor. Pero entonces Vanessa se inclinó un poco hacia adelante, y el hombre extendió la mano a través de la mesa y colocó su mano sobre la de ella. No brevemente, no por accidente. De la forma en que lo haces cuando ya sabes que la otra persona no se va a alejar. Algo frío se deslizó lentamente por mi columna vertebral. El camarero apareció a mi lado. ¿Puedo comenzar con una bebida esta noche, señor? Agua, dije automáticamente. Mi voz sonó distante en mis propios oídos. Al otro lado de la habitación, Vanessa dijo algo que hizo sonreír al hombre. Él se inclinó más cerca. Sus cabezas se inclinaron una hacia la otra en ese ángulo familiar que la gente adopta cuando el resto del mundo se desvanece. Me di cuenta de que estaba agarrando el borde del menú con tanta fuerza que mis nudillos se habían puesto pálidos. 18 años. 18 años de hipotecas, viajes por carretera, discusiones sobre colores de pintura, ayudar a su hija con las solicitudes para la universidad, noches de desvelo, hablar sobre planes de jubilación, y allí estaba ella, sosteniendo la mano de otra persona en mi cumpleaños. Empujé mi silla hacia atrás. Las patas rasparon suavemente contra el piso. Fue entonces cuando el extraño me detuvo. Siéntate, dijo suavemente. Liberé mi manga. Disculpe. Si caminas hacia allí en este momento, dijo, asintiendo hacia la cabina, arruinarás algo mucho más interesante. Lo miré fijamente. Interesante no es exactamente lo que estoy buscando. Él dio una pequeña y cansada sonrisa. No, dijo, pero confía en mí, vas a querer ver cómo se desarrolla esto. Al otro lado de la habitación, el hombre con Vanessa metió la mano en su chaqueta. Sacó un sobre grueso, no pequeño, tamaño carta, del tipo que usan los abogados. Lo deslizó sobre la mesa hacia ella. Vanessa miró rápidamente alrededor del restaurante antes de recogerlo. Mi estómago se encogió. Esto no parecía un coqueteo. Parecía un negocio. Y fue entonces cuando comencé a darme cuenta de algo que hizo que mi pulso se ralentizara en lugar de acelerarse. Tal vez el hombre a mi lado tenía razón. Tal vez este no era el momento de interrumpir. Tal vez la verdadera historia ni siquiera había comenzado todavía. Por unos segundos después de que el sobre apareció en la mesa, ni Vanessa ni el hombre frente a ella se movieron. Solo lo miraron. Eso solo me dijo que algo era diferente en esta reunión. Las personas que tienen una aventura no suelen sentarse a mirar el papeleo. Vanessa finalmente deslizó el sobre más cerca y lo abrió un poco, solo lo suficiente para echar un vistazo adentro. Sus hombros se tensaron de una manera que reconocí de inmediato. Era la misma postura que tenía al revisar contratos para sus clientes de eventos. Enfoque cuidadoso, calculando. Al otro lado de la habitación, el extraño a mi lado tomó un sorbo lento de su bourbon. Mira, dijo en voz baja. Mira lo que te decía. Eso que está ahí no es romance. Lo miré de nuevo. De cerca, se veía cansado, pero no de una manera débil. Más bien como alguien que había estado viendo desarrollarse algo desagradable durante mucho tiempo. ¿Qué estás insinuando exactamente, D? ¿Ige? Dejó el vaso con cuidado. Mi nombre es Richard Dorsey, dijo. La mayoría de la gente me llama Rick. Dudé, luego asentí. Ethan Callaway. Los ojos de Rick volvieron a la cabina. Ese caballero con tu esposa, dijo, es Grant Oyobel. El nombre no significaba nada para mí. ¿Debería?, pregunté. Rick dio una pequeña sonrisa sin humor. Depende, dijo. ¿Disfrutas viendo a la gente desmantelar silenciosamente tu vida mientras sonríen todo el tiempo? Esa oración aterrizó más duro de lo que esperaba. Me volví completamente hacia la hora. ¿De qué estás hablando? Rick no respondió de inmediato. En cambio, observó a Vanessa y Grant nuevamente mientras ella sacaba algo de su bolso. Una pequeña carpeta de cuero. La deslizó sobre la mesa hacia él. Grant la abrió brevemente,
escaneando el contenido. Ambos se acercaron más. No afectuoso. Estratégico. Rick golpeó un dedo ligeramente contra la mesa. Grant no es solo un tipo que tu esposa conoció en un bar, dijo. Es un asesor financiero. O al menos ese es el título que usa. Y las personas que contratan a Grant tienden a salir del otro lado de las cosas más ligeras. Fruncí el ceño. ¿Más ligeras cómo? La mirada de Rick se posó en mí, evaluando. ¿Llevas mucho tiempo casado?, preguntó. 18 años. Él asintió lentamente. ¿Propiedad conjunta? Sí. ¿Cuentas de jubilación? Sí. ¿Bienes raíces? Una casa, dije. Y una pequeña cabaña en el lago. Rick suspiró en silencio. Entonces tal vez quieras sentarte antes de hacer algo dramático. Miré de nuevo a Vanessa. Ella asentía mientras Grant hablaba. Dijo algo que la hizo sonreír de esa manera pequeña y apretada que hace la gente cuando se siente aliviada. Luego deslizó la carpeta de regreso al otro lado de la mesa. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté. Rick se frotó la frente. Porque hace aproximadamente 3 años, dijo, mi hermano contrató a Grant. ¿Qué pasó? Rick se recostó en su silla. Al principio parecía inocente, dijo. Reestructuración financiera después de un divorcio, protección de activos, eficiencia fiscal. Eso suena normal. Lo hace, estuvo de acuerdo Rick. Luego agregó en voz baja. Hasta que mi hermano se dio cuenta de que la casa que construyó con sus propias manos de repente ya no era técnicamente suya. Lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir? La boca de Rick se tensó. Quiero decir que el papeleo se movió, se crearon fideicomisos, las cuentas se reposicionaron. Para cuando todo terminó, la mujer con la que mi hermano había estado casado se fue con la propiedad y los pesos. Y Grant cobró una tarifa de consultoría muy saludable. Al otro lado de la habitación, Vanessa guardó el sobre en su bolso. Mi estómago cayó. Eso no prueba nada, dije. Rick se encogió de hombros. No, dijo, pero prueba que Grant tiene un patrón. Miré de nuevo a su mesa. Grant se estiró y tocó la muñeca de Vanessa. No afectuosamente, más como una forma de tranquilizarla. Rick siguió mi mirada. Nota algo, dijo. ¿Qué fue eso? No están coqueteando. Tenía razón. No hubo risas nerviosas, ni contacto visual prolongado, solo una conversación tranquila y documentos deslizándose sobre la madera pulida. Vanessa se inclinó de nuevo. Grant habló en voz baja. Ella asintió 2 veces. Rick exhaló lentamente. He estado sentado aquí unos 20 minutos, dijo. El tiempo suficiente para saber que esta no es la primera reunión. Mi pecho se apretó. ¿Qué te hace decir eso? Lenguaje corporal. Lo señaló sutilmente. Las primeras reuniones son incómodas. La gente duda. Explican demasiado las cosas. Hizo una pausa. Estos dos parecen estar revisando el progreso. Esa oración hizo que algo pesado se asentara en mi estómago. ¿Progreso? ¿Qué tipo de progreso?, pregunté. Rick me miró directamente ahora. Esa es la pregunta, ¿no es así? El camarero llegó con mi agua. Apenas lo noté. Al otro lado del restaurante, Grant le hizo una señal a su mesero para pedir la cuenta. Vanessa se rió de nuevo, más suave esta vez. La misma risa que había escuchado a través de la mesa de nuestra cocina durante casi 2 décadas. Rick se acercó un poco más a mí. Déjame preguntarte algo, dijo. ¿Tu esposa te ha hecho preguntas extrañas últimamente? ¿Qué tipo de preguntas? Sobre pesos, dijo simplemente. Mi mente retrocedió a través de los últimos meses. Vanessa parada en la cocina preguntando sobre el refinanciamiento. Vanessa mencionando que la cabaña podría requerir demasiado mantenimiento. Vanessa bromeando en la cena sobre que había olvidado dónde dejé mis lentes 2 veces esa semana. En ese momento,
Había parecido inofensivo. Normal incluso. Ahora se sentía como piezas de un rompecabezas que encajaban en su lugar. Rick observó mi rostro cuidadosamente. Esa mirada, dijo en voz baja. Sí, la he visto antes. Al otro lado de la habitación, Vanessa y Grant se levantaron de la cabina. Grant se ajustó la chaqueta. Vanessa se colgó el bolso al hombro. Por un breve segundo, sus manos se rozaron de nuevo. Luego caminaron juntos hacia la salida. Rick terminó lo último de su bourbon. Bueno, dijo, eso responde a una pregunta. ¿Qué pregunta? Se levantó lentamente y deslizó su billetera sobre la mesa para cubrir la cuenta. Si tu esposa es la próxima persona a la que Grant está ayudando a reorganizarse. Yo también me puse de pie, mi pulso de repente fuerte en mis oídos. Espera, dije. ¿Cómo sabes algo de esto? R. Ick sacó su teléfono. Porque lo he estado observando. Volvió la pantalla hacia mí. En ella había una fotografía. Granulada, tomada desde el otro lado de la calle. Vanessa y Grant entrando en un pequeño edificio de ladrillo. Sobre la puerta había un cartel de metal. Me acerqué para leerlo. Derecho de familia Anderson y Pique. Rick se guardó el teléfono en el bolsillo. Ya ves, dijo en voz baja. Grant no solo ayuda a la gente a engañar. Asintió hacia la puerta por la que Vanessa acababa de pasar. Los ayuda a irse. No recuerdo mucho sobre el viaje a casa esa noche. Las calles de Oakbrook estaban tranquilas, el tipo de tranquilidad en la que los pueblos suburbanos se asientan después de que se desvanece la hora de la cena, y la mayoría de la gente ya se ha retirado a descansar. El resplandor de las ventanas de las tiendas se deslizaba por el parabrisas mientras pasaba junto a ellas una tras otra sin ver realmente ninguna. Mi mente seguía reproduciendo la misma imagen. La mano de Vanessa descansando sobre la de Grant Jovel. No era romántico, era seguro, como si ambos hubieran acordado algo importante. La casa estaba a oscuras cuando me detuve en el camino de entrada. Nuestro lugar estaba en una calle tranquila en Naperville. Uno de esos vecindarios donde cada casa se veía diferente, pero de alguna manera lo suficientemente similar como para sugerir el mismo tipo de vida en su interior. Garajes para 2 autos, setos recortados, luces de los porches brillando en suaves círculos amarillos. Durante 18 años, esa casa había significado estabilidad para mí. Pagos de la hipoteca, proyectos de fin de semana, veranos asando en el patio trasero mientras Clare estudiaba para los exámenes finales en la mesa de la cocina. Esta noche, parecía un lugar que nunca había conocido realmente. Entré en silencio. El reloj de la cocina marcaba las 9:42. Vanessa aún no había llegado a casa. Me quedé allí por un momento con la mano apoyada en la encimera, escuchando el leve zumbido del refrigerador y el tic-tac distante del reloj del pasillo. La voz de Rick seguía resonando en mi cabeza. Las personas que contratan a Grant tienden a salir del otro lado más ligeras. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa de la cocina. Se me ocurrió entonces que si Rick tenía razón, si Grant estaba involucrado en algo más que una aventura, entonces la peor cosa posible que podía hacer en este momento era confrontar a Vanessa. Si ella estaba planeando algo, si ya estaban moviendo piezas, entonces el momento en que se diera cuenta de que yo lo sabía sería el momento en que aceleraría todo. Todavía estaba sentado allí cuando la puerta del garaje retumbó y se abrió a las 10:17. Vanessa entró a la cocina un momento después, llevando una pequeña caja blanca de panadería. «Oh», dijo, sorprendida. «¿Todavía estás despierto?» Su voz sonaba normal. Demasiado normal. «Sí», dije. No podía dormir. Dejó la caja en la encimera y se quitó el abrigo. Su cabello estaba un poco despeinado por el viento de afuera y había un leve aroma a perfume que no era el que usaba habitualmente. «Sé que esta noche no fue exactamente lo que esperabas», dijo a la ligera. «Una cosa del trabajo duró más de lo que debería». La vi moverse por la cocina. Los mismos gabinetes, el mismo piso, la misma mujer con la que había estado casado durante casi 2 décadas. 2 horas antes, la había visto sentada frente a otro hombre en un restaurante de carnes, y ella no tenía la menor idea de que yo lo sabía.
Vanessa abrió la caja de la panadería. Adentro había un pequeño pastel de chocolate con un cartel de plástico de feliz cumpleaños clavado en el glaseado. No quería que el día pasara sin algo, dijo. Parecía el tipo de pastel que tomas rápidamente de la vitrina de un supermercado. Gracias, dije. Ella sonrió, aliviada. No creerías lo loca que estuvo la oficina hoy. Esa oración aterrizó como una piedra. La mentira salió tan fácilmente. Entonces, ¿qué te mantuvo hasta tan tarde?, pregunté con cuidado. Oh, solo logística de clientes, dijo, sirviéndose un vaso de agua. Algo de planificación financiera para un evento el próximo trimestre. ¿Planificación financiera? Me pregunté si Grant o Jovel apreciaría la creatividad de esa descripción. Vanessa se apoyó contra la encimera. Deberías haber salido con los chicos esta noche, dijo. Sé que Mark y Dave generalmente te arrastran para tu cumpleaños. No tenía ganas. Ella estudió mi rostro por un momento. ¿Te sientes bien?, preguntó. ¿Por qué no lo estaría? No lo sé, dijo a la ligera. Has parecido un poco distraído últimamente. La forma en que lo dijo hizo que mi pecho se apretara. ¿Distraído? La pregunta de Rick de antes volvió a mí. ¿Tu esposa te ha hecho preguntas extrañas últimamente? Vanessa tomó el cuchillo y cortó 2 rebanadas pequeñas de pastel. Mientras me entregaba una, dijo casualmente. ¿Alguna vez tuviste tiempo de mover esos documentos de la cuenta de jubilación al nuevo sistema de carpetas? Tomé el plato lentamente. ¿Por qué? Oh, solo pensando en la organización, dijo. Ya sabes lo fácil que es que las cosas se pierdan. Se pierdan. La conversación de repente se sintió como caminar sobre hielo fino. ¿Te preocupa que esté perdiendo papeleo?, pregunté. Vanessa se rió suavemente. No, por supuesto que no. Pero no me miró a los ojos cuando lo dijo. En cambio, agregó. Aunque si olvidaste dónde dejaste las llaves de tu auto 2 veces la semana pasada. Eso era cierto. Lo había hecho. Pero escucharla decirlo ahora hizo que algo en mi estómago se retorciera. Comimos el pastel en silencio. Después de unos minutos, estiró los brazos y bostezó. Estoy exhausta, dijo. Voy a tomar una ducha. Adelante. Ella desapareció por el pasillo. La puerta del baño se cerró. El agua comenzó a correr. Me levanté lentamente y caminé hacia la pequeña oficina que compartíamos cerca de la parte trasera de la casa. Durante años, esa habitación había sido el lugar menos favorito de Vanessa en la casa. Papeleo, impuestos, facturas. Ella siempre bromeaba diciendo que los números le daban dolor de cabeza, lo que significaba que la mayor parte de la organización financiera había sido mi responsabilidad. Encendí la lámpara del escritorio. La luz suave se derramó sobre el archivador y la computadora. Todo parecía normal al principio, pero algo en el escritorio se sentía ligeramente reorganizado. Abrí el cajón superior. Adentro estaban las carpetas habituales. Seguros, hipoteca, inversiones. Las revisé una por una. Entonces noté algo extraño. Una de las carpetas de la cuenta de jubilación había sido movida de la parte de atrás hacia el frente. La saqué. Adentro había una pila de estados de cuenta recientes. Nada inusual hasta que llegué a la última página. En la parte inferior había una nota impresa, no escrita a mano, mecanografiada, una línea que hizo que se me erizara la nuca. El cónyuge del cliente demuestra una dificultad creciente para administrar la documentación financiera. Me quedé mirándolo. Dificultad para administrar la documentación. Otra página detrás contenía una frase que hizo que mi pulso se ralentizara. Recomendar planificación de transición de activos antes de la presentación formal. La ducha seguía corriendo por el pasillo. Vanessa tarareaba suavemente. Me quedé allí en la oficina silenciosa sosteniendo esos papeles. Y por primera vez esa noche, entendí algo claramente. Esto no se trataba solo de otro hombre. En algún lugar entre el restaurante de carnes y la mesa de nuestra cocina, mi esposa había comenzado a construir una historia sobre mí.
Una historia en la que yo era olvidadizo, distraído, inestable. Una historia que haría que fuera más fácil para la gente creer ciertas cosas cuando llegara el momento. Y de repente la advertencia de Rick tenía perfecto sentido. Grant Jovel no solo ayudaba a la gente a engañar. Los ayudaba a reescribir el final. No dormí mucho esa noche. Vanessa se acostó un poco después de las 11, con el cabello aún húmedo por la ducha. Se deslizó bajo las sábanas a mi lado y se quedó dormida en minutos, respirando lenta y uniformemente como alguien que no tenía absolutamente nada en su conciencia. Me quedé allí mirando al techo. 18 años de matrimonio tienen una forma extraña de entrenar tu mente. Incluso cuando tu corazón se está rompiendo, una parte de ti todavía intenta explicar las cosas. Tal vez entendiste mal. Tal vez hay una explicación razonable. Tal vez estás exagerando. Pero la línea impresa en ese documento seguía pasando por mi cabeza. Dificultad creciente para administrar la documentación financiera. Eso no era solo un comentario. Eso era el trabajo preliminar. Para cuando el sol comenzó a asomarse por las persianas a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. La ira todavía estaba allí, pero se había sentado en algo más silencioso. Enfoque. Vanessa se despertó alrededor de las 7 y siguió su rutina habitual como si nada hubiera cambiado. ¿Qué ve? Noticias en la televisión. Una revisión rápida de su teléfono mientras estaba junto a la ventana de la cocina. Gran reunión hoy, dijo, poniéndose el abrigo. Podría llegar tarde de nuevo esta noche. Asentí. Conduce con cuidado. Me besó en la mejilla al salir por la puerta. El mismo beso casual que me había dado miles de veces antes. 10 segundos después, la puerta del garaje se cerró con un estruendo y su auto salió marcha atrás por el camino de entrada. Esperé hasta que el sonido del motor desapareció por la calle antes de moverme. La primera llamada que hice fue a Naomi Pierce. Rick había mencionado su nombre la noche anterior. Mientras estábamos en el estacionamiento del restaurante de carnes, el viento frío cortando las filas de autos. Él había dicho. Si las cosas estaban tan mal como parecían, Naomi era el tipo de abogada que querías antes de que la situación explotara. Su oficina respondió al segundo timbre. Pierce y Keller, ¿cómo puedo dirigir su llamada? Necesito hablar con Naomi Pierce. Dije. Se trata de una posible situación de divorcio. Hubo una pausa. ¿Tiene un número de cita? Otra pausa. Déjeme ver si está disponible. La música de espera duró tal vez 30 segundos. Luego una voz tranquila se escuchó en la línea. Habla Naomi. Mi nombre es Ethan Calewa, dije. Creo que mi esposa puede estar planeando algo que involucra nuestros pesos. Naomi no reaccionó con sorpresa o simpatía. Ella reaccionó con eficiencia. ¿Qué tipo de pesos?, preguntó. Cuentas de jubilación, propiedades, posiblemente una consulta legal que yo no conocía. ¿Cuánto tiempo lleva casado? 18 años. ¿Hijos? Una hija adulta. ¿Propiedad conjunta? Sí. Se quedó callada por un momento. Señor Calewa, dijo finalmente. Le voy a preguntar algo muy directamente. Su esposa ha estado sugiriendo recientemente que usted es olvidadizo o que tiene problemas para administrar el papeleo. Mi agarre se tensó en el teléfono. Sí. Entonces necesita escuchar con mucha atención, dijo. Porque si alguien está preparando esa narrativa, generalmente está preparando algo más junto con eso. ¿Qué está preparando? Una salida limpia. La frase hizo que mi estómago cayera. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dijo Naomi con calma, el trabajo preliminar para un argumento de que usted no debería controlar ciertos activos. Me senté lentamente en la mesa de la cocina. Entonces, ¿qué hago primero? Ella dijo. Usted no la confronta. ¿Ese era mi instinto? Bien. Manténgalo así. Naomi continuó con su voz firme y precisa. Usted reúne información en silencio. Estados de cuenta, acceso a cuentas,
correos electrónicos, cualquier cosa que muestre movimiento de pesos o consultas con asesores. Y si encuentra algo, me envía copias. Debería mover pesos. Todavía no, dijo. Los movimientos prematuros crean pánico. Hizo una pausa. Pero usted debería absolutamente abrir una cuenta personal a su propio nombre en un lugar que ella no monitoree. Garabateé notas en una libreta legal. ¿Algo más? Sí, dijo Naomi. Preste atención a los cambios de comportamiento. ¿Ha sugerido vender propiedades? Sí. ¿Ha hecho preguntas sobre herencias o estructuras de jubilación? Sí. Naomi exhaló lentamente. Entonces sus instintos probablemente sean correctos. Después de que terminó la llamada, la casa se sintió extrañamente silenciosa. No pacífica, estratégica. Por primera vez desde la noche anterior, entré a la oficina sin sentirme como un intruso en mi propia vida. Comencé con las cosas obvias. Estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito, informes de inversión. Durante la primera hora, todo parecía normal. Luego encontré la primera grieta. Una cuenta de tarjeta de crédito que no reconocí. El mismo banco que nuestra tarjeta conjunta. Número diferente. El estado de cuenta mostraba cargos en restaurantes, cargos en hoteles, tarifas de consultoría de una compañía llamada Asesoría Estratégica o Yobel. 3 meses de transacciones. 3 meses. Me recosté lentamente en la silla. Así que esto no había comenzado recientemente. Se había estado desarrollando silenciosamente mientras yo todavía creía las pequeñas excusas que Vanessa me daba sobre reuniones tardías y cenas con clientes. Tomé fotos de cada página con mi teléfono. Luego volví a revisar el cajón de documentos. Cerca del fondo había una carpeta delgada que no recordaba haber colocado allí. Adentro había un recibo de consulta impreso. Derecho de familia Anderson y Pique. ¿Fecha? 2 semanas antes. Tema de la consulta. Planificación de transición de activos. Mi pecho se apretó. La fotografía de Rick de la oficina de abogados pasó por mi mente. Así que la reunión en el restaurante de carnes no fue el comienzo. Fue un punto de control. Me quedé allí mirando el papel por un largo momento. Entonces, mi teléfono vibró. Vanessa. Por un segundo, consideré dejarlo ir al correo de voz. En cambio, respondí. Hola, dije. Hola, respondió alegremente. Pregunta rápida. ¿Seguro? ¿Alguna vez moviste esos pesos de la herencia que te dejó tu madre? Las palabras golpearon más fuerte que cualquier otra cosa hasta ahora. La herencia había estado en una cuenta de ahorros separada durante 3 años. Técnicamente, era solo mía. A menos que se mezclara con los pesos matrimoniales. No, dije lentamente. Oh, dijo Vanessa. Está bien. Hubo una breve pausa. Tal vez deberíamos hablar de eso este fin de semana, agregó casualmente. Podría tener sentido reorganizar las cosas. ¿Reorganizar? La palabra sonaba diferente ahora. Tal vez, dije. Cuando terminó la llamada, mis manos temblaban un poco. No por miedo, por claridad. Porque por primera vez desde la noche anterior, podía ver el esquema del plan formándose. Grant no solo se estaba acostando con mi esposa. La estaba ayudando a preparar un futuro en el que yo me viera inestable. Y los pesos la seguían a ella. Lo extraño de la traición es lo rápido que cambia lo que notas. Durante 18 años, me había movido por nuestra casa sin prestar atención a los pequeños detalles. El tono de voz de Vanessa, la forma en que ponía su teléfono boca abajo en la encimera, el ritmo de sus llamadas de trabajo, nada de eso había parecido nunca sospechoso. Ahora, cada movimiento se sentía como una señal. 3 días después de mi cumpleaños, estaba sentado en la mesa de la cocina revisando los estados de cuenta bancarios cuando mi teléfono vibró. Rick. ¿Tienes un minuto?, preguntó cuando respondí. Sí. Creo que he descubierto su próximo movimiento. Mi estómago se apretó un poco. ¿Qué quieres decir?
Rick dudó por un momento como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. El investigador que contraté siguió a Grant de nuevo hoy. Dijo. Resulta que tu esposa y nuestro amigo, el señor Oyobel, están planeando algún tipo de reunión este fin de semana. ¿Qué tipo de reunión? ¿Una fiesta? La palabra sonó casi absurda. ¿Una fiesta? Habitación privada en un club de campo en Lombard, dijo Rick. El sábado por la noche. Me recosté lentamente en la silla. ¿Para qué? Rick suspiró. Esa parte tomó un poco de investigación. Una pausa se extendió a través de la línea telefónica. Luego dijo en voz baja. Es una celebración de compromiso. Por un segundo, pensé que lo había escuchado mal. Un compromiso. Eso es lo que dice la reserva del evento. La cocina de repente se sintió más pequeña. Mi esposa, mi casa, mis cuentas de jubilación, y ahora aparentemente una fiesta anunciando una nueva vida que no me incluía. Rick continuó hablando con voz firme. La lista de invitados incluye a unas 30 personas, algunos contactos de negocios, algunos amigos de la iglesia y alguien llamada Clare Calewa. Mi garganta se apretó. Clare, mi hija, dije. Eso parece. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a nuestro patio trasero. Los árboles estaban desnudos en invierno, todavía aferrándose obstinadamente al medio oeste, a pesar del calendario, insistiendo en que la primavera ya había comenzado. Lo están presentando a todo el mundo, dije en voz baja. Esa es mi conjetura. Rick hizo otra pausa. Lo que significa que creen que la historia ya está establecida. ¿Qué historia? Aquella en la que eres el marido inestable que no puede administrar sus pesos, dijo. Y ella es la mujer que tuvo que seguir adelante. Me froté la frente. Jesús. Rick no dijo nada por un momento. Luego preguntó suavemente. ¿Estás bien? No particularmente. Bueno, dijo, la buena noticia es que tenemos algo que ellos no tienen. ¿Qué es eso? ¿La verdad? Esa tarde, conduje hasta Wheaton para conocer a Naomi en persona. Su oficina estaba situada sobre una pequeña agencia de seguros en un edificio de ladrillo beige que parecía haber sido construido en algún momento a principios de la década de 1980 y nunca actualizado desde entonces. Adentro, todo estaba limpio y organizado. Naomi Pierce resultó tener poco más de 60 años con cabello plateado y el tipo de expresión tranquila que sugería que ya muy poco la sorprendía. Leyó los documentos que había impreso mientras yo estaba sentado al otro lado del escritorio. Estados de cuenta bancarios, recibos de consultas, la actividad de la tarjeta de crédito vinculada a la empresa de consultoría de Grant. Después de varios minutos, se recostó en su silla. Bueno, dijo. Su esposa ha estado ocupada. ¿Cree que esto es serio? Naomi levantó una ceja. Ella está consultando tanto a un asesor financiero como a un abogado de divorcios, dijo. Sí, yo diría que eso califica. Tragué saliva. ¿Y la narrativa sobre mí? Naomi golpeó la nota impresa que mencionaba mi supuesta dificultad para administrar la documentación. Eso no es accidental, dijo. ¿Qué es? ¿Preparación para qué? Para convencer a un juez, mediador o incluso a miembros de la familia de que usted no debería controlar ciertos activos, respondió con calma. Miré hacia abajo al escritorio. ¿Qué hacemos con la fiesta? Naomi se quedó pensativa. Normalmente, le diría que se mantenga alejado de algo así. Normalmente, pero esta situación es inusual. Ella dijo. ¿Cómo? Porque están intentando establecer una historia pública. Ella juntó las manos. Lo que significa que si esa historia es interrumpida por evidencia, puede colapsar muy rápidamente. Sentí que se formaba una lenta comprensión. ¿Está diciendo que debería ir? Estoy diciendo, respondió Naomi con cuidado, que si aparece, debería aparecer preparado. Deslizó una carpeta sobre el escritorio hacia mí. Copias de todo lo que dijo, estados de cuenta, correos electrónicos, consultas, y si Grant intenta negarlo. Naomi esbozó una leve sonrisa.
Los hombres como él confían en la suposición de que nadie los desafiará públicamente. Se inclinó un poco hacia adelante. Demuestre que esa suposición es incorrecta. El viernes por la noche, Vanessa llegó a casa con una cantidad inusual de energía. Tarareaba mientras se movía por la cocina, sirviéndose una copa de vino y preguntando si quería algo del supermercado. ¿Fin de semana ocupado?, pregunté. Tal vez, dijo a la ligera. Había algo casi emocionado en su voz. Cosas de clientes el sábado por la noche, agregó casualmente. Podría llegar tarde. Suena importante. Se encogió de hombros. Solo relaciones públicas. Relaciones públicas. La observé desde el otro lado de la habitación. No tenía ni idea de que yo sabía sobre el club de campo. Ni idea de que había visto el restaurante de carnes. Ni idea de que tenía copias del papeleo que ella y Grant habían estado moviendo durante meses. Más tarde esa noche, después de que Vanessa se fue a la cama, me senté solo a la mesa de la cocina revisando la carpeta que Naomi me había dado. Cada documento se sentía más pesado que el anterior. Recibos de hotel, notas de consulta, borradores de evaluaciones de propiedades. Para cuando llegó la medianoche, la historia estaba dolorosamente clara. Vanessa y Grant no solo planeaban una relación. Estaban planeando una transición. Una cuidadosa reorganización de activos, reputación y narrativa que me dejaría luciendo como un hombre que había perdido lentamente el control de su vida. La fiesta del sábado no era solo una celebración. Era un debut. Una revelación pública de la versión de los eventos que querían que todos los demás creyeran. Cerré la carpeta lentamente. Afuera, una fina capa de nieve había comenzado a caer a través de la tranquila calle suburbana. Para mañana por la noche, Vanessa estaría parada en una habitación decorada presentando a Grant O'Yobel como el hombre con el que estaba construyendo su futuro. El único problema con ese plan era que ella no sabía que yo ya había sido invitado al verdadero espectáculo. Para el sábado por la noche, la nieve se había convertido en una llovizna fina y constante que hacía brillar la carretera bajo las luces de la calle. Me senté en mi auto en el estacionamiento frente al club de campo Lombard durante casi 10 minutos antes de salir. No porque tuviera miedo, porque quería que mi respiración fuera constante. El edificio se veía cálido y acogedor desde el exterior. Grandes ventanas brillaban suavemente, el bajo zumbido de la música apenas audible cada vez que alguien abría las puertas delanteras. Había 30 personas adentro. Según Rick, la mayoría de ellos creían que estaban asistiendo a una pequeña celebración para Vanessa. Un nuevo capítulo. Salí del auto y caminé hacia la entrada. El aire frío se sintió agudo en mis pulmones. El interior del vestíbulo olía vagamente a vino y madera pulida. Una joven en el mostrador de recepción levantó la vista cuando pasé, pero no me detuve el tiempo suficiente para que ella hiciera preguntas. El salón de banquetes privado estaba arriba. A mitad de la escalera, ya podía escuchar risas. Esa misma risa cálida y segura que Vanessa usaba cuando estaba rodeada de personas a las que quería impresionar. En la parte superior de las escaleras, me detuve por un momento, no para reconsiderar, solo para observar. A través de la entrada abierta, podía ver la habitación con claridad. Alrededor de 30 personas estaban de pie alrededor de pequeñas mesas de cóctel, copas de vino, platos de aperitivos, el bajo murmullo de una conversación cortés llenando el espacio. Y en el centro de todo estaba Vanessa. Se veía hermosa. Esa parte dolió más de lo que esperaba. Su vestido verde oscuro era uno que solo había visto una vez antes en una cena de caridad 2 años antes. Su cabello estaba peinado cuidadosamente cayendo sobre un hombro, exactamente de la forma en que sabía que a la gente le gustaba. De pie junto a ella estaba Grant O'Yobel. Se veía perfectamente cómodo, como un hombre que creía que la noche le pertenecía. Una pequeña pancarta colgaba en la pared trasera sobre la barra. Un nuevo comienzo. Sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. Durante semanas, tal vez meses, Vanessa y Grant habían estado construyendo cuidadosamente este momento. Esta noche, esperaban aplausos. En cambio, estaban a punto de recibir la verdad. Entré. Al principio, nadie se dio cuenta. Entonces, Vanessa levantó la vista.
El cambio en su rostro ocurrió instantáneamente. Su sonrisa se desvaneció. El color desapareció de sus mejillas como si alguien hubiera apagado una luz dentro de ella. Ethan, dijo. La habitación se volvió más silenciosa a medida que varias cabezas se volvieron. Grant siguió su mirada y me vio de pie cerca de la puerta. Por un momento, se vio confundido. Luego algo calculador pasó detrás de sus ojos. Vanessa caminó hacia mí rápidamente. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó en voz baja. Su voz no estaba enojada. Estaba en pánico. Pensé que podríamos hablar, dije con calma. Este no es el lugar, susurró. No, dije suavemente. En realidad, creo que podría ser exactamente el lugar. Detrás de ella, la gente empezaba a susurrar. Una mujer cerca del bar le preguntó a alguien en voz baja. ¿No es ese su esposo? Vanessa me agarró del brazo. Ethan, por favor, dijo. Vamos a un lugar privado. Antes de que pudiera responder, un hombre cerca del centro de la habitación golpeó su copa con una cuchara. Todos, llamó alegremente. ¿Puedo tener su atención por un segundo? Las conversaciones se apagaron. Grant dio un paso adelante un poco, preparándose para hablar. Yo me moví primero. En realidad, dije, alzando la voz lo suficiente para que se escuchara en toda la habitación, estaría bien si digo algo antes de que comencemos. El hombre que sostenía la copa pareció confundido. Seguro. Varias personas se movieron incómodas. El agarre de Vanessa se tensó en mi brazo. No hagas esto, susurró. Pero alguien ya me había entregado el micrófono. 30 pares de ojos me miraban. Grant se quedó muy quieto. Vanessa parecía que se iba a desmayar. Tomé un respiro lento. Buenas noches, dije. Mi nombre es Ethan Calewa. Un murmullo recorrió la habitación. Algunos de ustedes probablemente me reconozcan, continué. Soy el esposo de Vanessa. La palabra flotó en el aire como un vaso que cae. Grant dio un paso adelante. Ethan, dijo suavemente. Creo que ha habido un malentendido. A principios de esta semana, dije, cortándolo suavemente. Mi esposa me envió un mensaje de texto. Saqué mi teléfono del bolsillo. Decía, trabajando hasta tarde esta noche. Feliz cumpleaños. Algunas personas intercambiaron miradas inciertas. Le creí. Continué con voz firme. Hasta que entré a un restaurante en Oakbrook y me senté 2 mesas detrás de ella. La habitación se quedó en completo silencio. Y la vi sostener la mano de otro hombre. El rostro de Vanessa se había puesto pálido. Grant abrió la boca para hablar de nuevo. Si esto fuera solo sobre una aventura, dije con calma, lo habría manejado en privado. Puse la carpeta que Naomi había preparado sobre la mesa más cercana. Pero no lo es. La abrí. El primer documento que sostuve fue el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que mostraba los pagos de consultoría asesoría estratégica o Yobel. Los jadeos ondularon a través de la habitación. Esto, dije, colocándolo hacia abajo, son 3 meses de consulta sobre nuestros pesos. Otra página. Aquí tenemos una consulta legal con derecho de familia Anderson y Pique. La mandíbula de Grant se tensó. Estás sacando estos documentos completamente de contexto, dijo bruscamente. Lo estoy haciendo. Levanté la página final. La que describe mi supuesta dificultad para administrar los pesos. Porque esta, dije en voz baja, sugiere que pronto podría necesitar ayuda para administrar mis propios pesos. Varias personas en la habitación se movieron incómodas. Antes de que Grant pudiera responder, una voz habló desde el fondo de la habitación. Eso suena familiar. Todos se giraron. Rick se adelantó desde cerca de la barra. Mi nombre es Richard Dorsey, dijo con calma. Y el señor Oyobel aquí usó la misma estrategia con mi hermano. La habitación estalló en susurros. La expresión de confianza de Grant se rompió por primera vez. Vanessa nos miró a los dos con incredulidad.
No tenías derecho a hacer esto, dijo, con la voz temblorosa. La miré a los ojos. No, dije en voz baja. Tú misma hiciste eso. Volví a poner la carpeta sobre la mesa. Luego me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, la habitación se disolvió en discusiones, preguntas y voces alzadas. Para cuando salí al aire frío de la noche, la lluvia había cesado. El estacionamiento estaba tranquilo de nuevo. Por primera vez en toda la semana, sentí algo cercano a la paz. Lo extraño del caos es lo rápido que desaparece una vez que sales de él. Dentro del club de campo esa noche, las voces se habían alzado, las copas tintineaban nerviosamente, la gente hacía preguntas que nadie quería responder. Pero para cuando llegué al estacionamiento, todo estaba en silencio nuevamente. Solo filas de autos, aire frío y el leve olor a asfalto mojado después de la lluvia. Me quedé allí un momento con las manos en los bolsillos del abrigo, dejando que el silencio se asentara. 18 años de matrimonio acababan de desmoronarse en menos de 10 minutos. Curiosamente, no sentí la explosión que todos esperan en momentos como ese. Sin gritos, sin triunfo, solo una calma profunda y constante. El tipo que llega cuando una verdad que has estado evitando finalmente se pone al descubierto donde todos pueden verla. Mi teléfono vibró cuando llegué a mi auto. Vanessa. Miré la pantalla por un momento antes de abrir el mensaje. No tenías derecho a hacer eso en público. Casi me río. No porque fuera gracioso. Porque era exactamente el tipo de oración que alguien escribe cuando está más preocupado por la vergüenza que por la traición. No respondí. En cambio, conduje a casa. La casa se sintió diferente cuando entré. No más vacía, solo más clara. Durante meses, tal vez más, Vanessa había estado reorganizando silenciosamente las piezas de nuestra vida. Documentos movidos, historias sugeridas, pequeños comentarios sobre mi memoria se deslizaron en conversaciones con amigos y familiares. No había visto el patrón en ese momento, pero una vez que sabes lo que estás mirando, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Me preparé una taza de té y me senté a la mesa de la cocina. Afuera, la llovizna se había convertido en una fina niebla que flotaba a través de las luces de la calle. En algún momento después de la medianoche, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Rick. Bueno, dijo cuando respondí, eso salió casi de la forma que esperaba. Me recosté en la silla. ¿Haces este tipo de cosas a menudo? La verdad no, dijo. Pero Grant Jovel tiene la costumbre de subestimar a las personas con las que está tratando. ¿Qué pasó después de que me fui? Rick se rió entre dientes suavemente. Digamos que la versión de los hechos de tu esposa no sobrevivió los siguientes 5 minutos. No estaba sorprendido. La evidencia tiene una forma de hacer eso. Hablamos unos minutos más antes de terminar la llamada. Luego la casa quedó en silencio nuevamente. Vanessa no llegó a casa esa noche. La mañana del domingo llegó lentamente. La luz del sol se filtraba a través de las persianas de la cocina, atrapando polvo en el aire que nunca antes había notado. Estaba sirviendo café cuando sonó el timbre. Clare estaba de pie en el porche con un abrigo gris y la misma expresión incierta que solía tener cuando era adolescente, tratando de decidir si decirme que había abollando el auto. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego dijo en voz baja. ¿Puedo entrar? Por supuesto. Entró y se sentó a la mesa de la cocina mientras yo le servía una taza de café. Hablé con mamá esta mañana, dijo con cuidado. ¿Me lo imaginé? Clare se quedó mirando el vapor que subía de la taza. Ella dijo que la avergonzaste. Asentí. Eso suena como algo que ella diría. Clare dudó. También dijo que has estado teniendo problemas últimamente, agregó. ¿Con el papeleo? ¿Con los pesos? Ahí estaba. La historia que Vanessa había estado construyendo. Me levanté y entré a la oficina. Cuando regresé un minuto después, coloqué la carpeta de Naomi sobre la mesa frente a Clare. ¿Qué es esto?, preguntó. Solo echa un vistazo. Durante los siguientes minutos, hojeó los documentos en silencio.
Estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos de consultas, las notas legales sobre transferencias de activos y, finalmente, la página que sugería que yo podría no ser capaz de administrar mis propios pesos. La expresión de Clare cambió lentamente de confusión a algo más pesado. Papá, dijo en voz baja. Lo sé. Se recostó en la silla, frotándose la frente. Mamá me dijo que su matrimonio ya había terminado, dijo. Esa fue una noticia para mí. La cocina se quedó en silencio nuevamente. Después de un largo momento, Clare dijo algo que me sorprendió. ¿Sabes cuál es la peor parte? ¿Cuál? Ella seguía diciendo que tú eras el fuerte. Dijo Clare. Como si siempre manejaras las cosas mejor que ella. Su voz se suavizó. Creo que tenía razón. No fue exactamente una disculpa. Pero estuvo lo suficientemente cerca. El proceso de divorcio no fue fácil. Nunca lo son. Hubo reuniones con abogados, papeleo que parecía multiplicarse de la noche a la mañana y conversaciones que se alargaban mucho más de lo que nadie quería. Pero Naomi había tenido razón en una cosa. La preparación importa. Los documentos que Vanessa y Grant habían reunido silenciosamente terminaron trabajando en su contra una vez que fueron examinados adecuadamente. La narrativa sobre mi supuesta inestabilidad colapsó en el momento en que se presentó la línea de tiempo. Grant Oyobel desapareció de la escena rápidamente. Los hombres como él tienden a seguir adelante cuando la estrategia deja de funcionar. Vanessa finalmente se mudó a un pequeño apartamento cerca del centro de Naperville. La casa siguió siendo mía. También la cabaña del lago. En una tarde tranquila varios meses después, conduje hasta allí solo. Los primos terrestres más pequeños del lago Michigan no son noticia como lo hace el agua grande, pero tienen un tipo de paz que las ciudades nunca logran. Me senté en el pequeño muelle de madera con una taza de café, viendo el agua rodar lentamente hacia la orilla. A los 54, empezar de nuevo no es romántico. No hay música dramática, ni una sensación repentina de que el futuro será más fácil. Pero hay claridad, del tipo que solo aparece una vez que las ilusiones han terminado de colapsar. Durante mucho tiempo, había creído que la cosa más cruel que alguien podía hacer en un matrimonio era desenamorarse e irse sin previo aviso. Ahora entendía algo diferente. La cosa más cruel es tratar de llevarse la casa, los pesos, la hija y también la historia. Vanessa casi tuvo éxito en los primeros 3, pero no en el último. Esa parte todavía me pertenece. Y si alguna vez has tenido que aferrarte a tu dignidad mientras todo a tu alrededor se desmoronaba, entonces probablemente entiendas exactamente cómo se siente eso.